El enlace entre tablas permite relacionar dos tablas para trabajar con ellas como si fuera una sola. El requisito es que ambas tablas tengan un campo común que sirva como vínculo. Este campo debe contener los mismos datos en ambas tablas, pero no es imprescindible que tenga el mismo nombre. El enlace entre tablas es una relación uno a varios, es decir, un elemento de una tabla se corresponde con varios elementos de la otra tabla. Existen varios tipos de enlaces. Se puede realizar enlaces entre tablas de atributos y tabla de atributos, entre una tabla externa y otra tabla externa, o entre una tabla de atributos y una tabla externa. La herramienta enlace genera un vínculo entre las tablas de carácter virtual, es decir, no se visualiza el enlace en la tabla de origen. En este caso lo que vamos a realizar es un enlace entre una tabla de atributos, es decir, una tabla que se corresponde con información de una capa y una tabla externa. Para realizar este enlace, lo primero que tenemos que hacer será cargar la tabla de atributos. Como recordábamos, para cargar una tabla de atributos lo que tenemos que hacer es cargar la capa que contiene esa tabla de atributos. Para ello vamos a tipos de documento, vista, y seleccionamos el botón de nuevo para generar una nueva vista. Esta nueva vista la abriremos y en ella vamos a cargar la capa que contiene la tabla de atributos. Para ello vamos a la herramienta Añadir capa y dentro de la pestaña Archivo pulsamos el botón Añadir. Seleccionamos la capa y pulsamos en Aceptar. Y esta capa se agregará dentro de nuestra vista. Una vez que tenemos la capa cargada dentro de nuestra vista, lo que tenemos que hacer es activarla. Para activar una capa que se encuentra cargada en una vista, tenemos que pinchar sobre ella dentro de la tabla de contenidos. Una vez que pinchemos sobre ella en la tabla de contenidos, aparece un recuadro que rodea esa capa dentro de la tabla de contenidos, lo cual quiere indicar que está activa. Una capa activa nos permite realizar más funciones con ella. Una de las funciones que podemos hacer es abrir su tabla de atributos. Para ello tenemos que ir al botón Mostrar los atributos de las capas seleccionadas. Y de esta manera podemos abrir la tabla de atributos de la capa que hemos cargado. Como lo que queremos hacer es enlazar esta tabla de atributos con una tabla externa, tendremos que cargar una tabla externa. Para cargar una tabla externa, lo que tenemos que hacer será ir a tipos de documento, tabla. Y nos mostrará las tablas que tenemos cargadas dentro de nuestro GeoGebSIG. En este caso, como tenemos abierta la tabla de atributos de la capa, nos mostrará la tabla de atributos. Y nosotros lo que vamos a hacer será cargar una tabla externa. Para ello vamos al botón de nuevo. Y dentro de la pestaña Archivo pulsamos el botón Añadir. Y se nos muestran las tablas que tenemos disponibles para cargar. En este caso, la tabla que vamos a cargar se encuentra en formato DBF, con lo cual en archivos de tipo tendremos que tener seleccionado GDB MS-DBF Driver para que nos muestre las tablas que se encuentran en formato DBF. Si en nuestro caso la tabla se encontrara en CSV, tendríamos que activar en archivos de tipo CSV Stream. Seleccionamos la tabla, pulsamos en Abrir y aceptamos. Y se nos abre la tabla externa que acabamos de cargar. Ahora lo que tenemos que hacer será maximizar la tabla de atributos de la capa que habíamos cargado en la vista. Para realizar el enlace tendremos que buscar el campo común entre las dos tablas. En este caso, en la tabla de atributos se corresponde con el campo cuadrícula y en la tabla externa como Q 10×10. Es decir, que el nombre del campo para realizar el enlace no tiene que ser el mismo, aunque sí tiene que contener la misma información dentro de la tabla. Para realizar el enlace vamos a ir a Tabla, Enlace. Se nos abre una nueva ventana que nos permite realizar el enlace. En primer lugar tenemos que seleccionar la tabla de origen, en nuestro caso la tabla de atributos. Y luego el campo a enlazar de esa tabla de origen. Acordaros que era cuadrícula. Una vez que hemos configurado las propiedades de la tabla de origen, tendremos que configurar las propiedades de la tabla a enlazar o tabla de destino. En este caso, la tabla externa. Seleccionamos también el campo de la tabla externa o tabla de destino que es común con la tabla de origen. Y una vez que ya hemos configurado tanto la tabla de origen como la tabla de destino, pulsamos en Finalizar.
y de esta manera obtenemos el enlace entre las dos tablas, la tabla de atributos y la tabla externa. Sin embargo, el enlace no es una unión entre tablas que sea visible, ya que la relación que existe entre ellas es de un elemento de la tabla de origen corresponde con varios elementos de la tabla de destino, y esto sería muy difícil para visualizar. Así que si nosotros, una vez finalizado el enlace, vamos al final de la tabla de atributos o de la tabla de origen, observaremos que no ha habido cambios, no se observa ningún tipo de unión ni relación entre las dos tablas. Sin embargo, el enlace está ahí, ya que si seleccionamos algún elemento de la tabla de origen, observamos que se seleccionan elementos en la tabla de destino. Esto quiere decir que dentro de la cuadrícula de la tabla de atributos que hemos seleccionado aparecen las 132 especies de la tabla de destino. Y de esta manera observamos todas las especies seleccionadas dentro de la cuadrícula que hemos seleccionado. Un problema habitual que no permite realizar el enlace entre tablas es que los campos no son del mismo tipo entre las dos tablas, y para ello sería necesario crear un nuevo campo que sea de igual tipo en la tabla a la que se quiere unir. Esto se hace mediante la herramienta modificar estructura de tabla.